En las arenas silenciosas del Valle de los Reyes, dormía un niño coronado por los dioses, envuelto en oro y misterio, sosteniendo en su tumba una daga que parecía venir del cielo mismo. Los arqueólogos que abrieron su sepulcro encontraron ese puñal de hoja metálica perfecta, brillante aún tras más de 3 milenios, como si el tiempo hubiese decidido no tocarla jamás. Pero lo que asombró al mundo no fue el brillo, sino su origen imposible. El hierro de la daga no venía de la tierra, sino de un meteorito caído del espacio antiguo. Como un metal celeste terminó en manos del joven faraón Tutankamón, en un tiempo donde el hierro era más valioso que el oro y apenas conocido por los mortales. El análisis científico reveló una firma clara: níquel y cobalto, en proporciones idénticas a las de meteoritos metálicos que han surcado nuestro cielo desde antes de la historia humana. En el brillo plateado de esa hoja, los investigadores vieron la marca del cosmos, una huella estelar que unía el polvo de Egipto con la materia primigenia de las estrellas. El hierro meteórico era escaso y sagrado, conocido como el hierro del cielo, y los antiguos lo consideraban regalo directo de los dioses que habitaban el firmamento. ¿Y si aquella daga no fue solo un arma, sino un símbolo de linaje divino, un fragmento del universo destinado a proteger el alma del faraón en su viaje eterno? Imagina el momento en que un artesano del antiguo Egipto toca el fragmento caído del cielo y siente su peso distinto, su temperatura extraña, su misterio casi vivo. Tal vez, bajo la luz de las antorchas, ese herrero comprendió que estaba trabajando con la materia de los dioses, transformando una estrella caída en una joya inmortal. El hierro terrestre aún era raro, costoso de fundir, pero el hierro meteórico podía forjarse directamente, como si el cosmos mismo hubiera dejado su regalo listo para las manos humanas. Cada golpe del martillo debió resonar como un trueno en el silencio del taller, una conversación entre el fuego de la tierra y el metal de los cielos. ¿Podía un joven faraón comprender el significado de portar una daga nacida entre estrellas? ¿O simplemente sentía que en su mano brillaba algo que desafiaba la muerte? Cuando Tutankamón fue enterrado, la daga reposó sobre su muslo derecho, junto a su cuerpo embalsamado, como si los sacerdotes quisieran asegurarle una protección celestial. Durante siglos, esa hoja esperó bajo capas de polvo y piedra, mientras el mundo olvidaba los secretos del hierro y los nombres de quienes lo forjaron. Hasta que, en el siglo XX, el arqueólogo Howard Carter levantó la tapa de la tumba y el resplandor del metal cruzó nuevamente la oscuridad. El puñal seguía intacto, sin óxido, como si una fuerza desconocida lo mantuviera incorruptible, recordándonos que no todo lo que muere pertenece a la tierra. ¿Era simple coincidencia? ¿O aquel hierro caído del cielo guardaba en su estructura la memoria fría de las estrellas, una química que desafía el paso del tiempo? Los científicos aplicaron rayos X y espectroscopía, y el resultado fue inequívoco. La proporción de níquel era demasiado alta para cualquier hierro terrestre conocido. Cada átomo contaba una historia cósmica, forjada hace miles de millones de años, en el corazón de una supernova que estalló mucho antes de que existiera Egipto. En el lenguaje secreto de la materia, esa daga era una reliquia estelar, un puente entre los muertos y los astros, entre la carne y el infinito. Los sacerdotes egipcios hablaban de piedras que caían del cielo, interpretadas como lágrimas de los dioses o fragmentos del alma solar que alimentaba la vida. Quizá cuando vieron caer un meteorito en el desierto, lo consideraron señal divina, un mensaje ardiente que el cielo enviaba directamente al faraón niño. Esa creencia se transformó en arte, y el arte en ofrenda. El hierro celeste se convirtió en emblema de poder, reservado solo para quienes portaban la sangre del sol. Así, la daga de Tutankamón no era solo un objeto funerario, sino una declaración cósmica. El faraón no moría, ascendía al firmamento del cual provenía su arma. El metal mismo parecía hablar en un idioma silencioso, recordando que los átomos que nos forman también nacieron entre estrellas extinguidas hace eones. ¿Qué se siente al sostener una estrella caída? A percibir en su frío tacto la memoria de un fuego que ninguna fragua humana podría igualar. El hallazgo cambió la historia de la metalurgia, porque demostró que los egipcios conocían y trabajaban el hierro mucho antes de la llamada Edad del Hierro. Pero su conocimiento no era técnico, sino espiritual. No lo veían como recurso, sino como esencia divina,
un fragmento que conectaba lo humano con lo eterno. Quizá por eso el puñal fue colocado tan cerca del cuerpo del faraón, no como arma de combate, sino como llave para abrir las puertas del cielo. El brillo del hierro meteórico, tan distinto al del bronce o el oro, tenía un tono plateado, casi lunar, como si reflejara un horizonte que no pertenece al desierto. Algunos textos antiguos mencionan que los reyes portaban hierro del cielo en amuletos y hojas rituales, siempre con el propósito de invocar la fuerza de los astros. ¿Y si el alma del faraón, al despertar en el más allá, reconociera el metal estelar y lo usara como guía para regresar al origen de toda luz? El arte egipcio mostraba al faraón viajando en la barca solar, cruzando la noche para renacer con el amanecer, y su daga sería el talismán que corta las sombras. Los científicos modernos aún se maravillan al estudiar la pureza del hierro, su estructura uniforme, su resistencia al tiempo, como si su composición respondiera a leyes distintas. En cierto modo, lo hace. La densidad y el equilibrio de elementos del hierro meteórico nacen de procesos siderales imposibles de replicar en la Tierra antigua. Cada fragmento de meteorito es una cápsula del tiempo cósmico, una página escrita con fuego y gravedad en los primeros instantes del universo. Y la daga de Tutankamón, al contener ese metal, es literalmente un trozo del cosmos transformado en arte humano, un gesto de comunicación entre especies celestes. ¿Quién habría imaginado que una supernova extinguida en otra galaxia terminaría convertida en una joya funeraria en el corazón de Egipto? Ese pensamiento, tan improbable como hermoso, nos recuerda que cada historia humana está tejida con hilos de polvo estelar y deseo de eternidad. En la penumbra del museo, bajo luces controladas, la daga sigue brillando con una frialdad que parece mirar de vuelta, consciente de su origen no terrestre. Los visitantes se detienen, asombrados, frente a esa hoja que desafía el tiempo, como si esperaran que una chispa celeste aún vibrara en su interior metálico. Cada reflejo en su superficie es un eco de las estrellas que la engendraron, un espejo donde la historia y la astrofísica se encuentran y se confunden. Tal vez esa sea la magia real del objeto, recordarnos que lo divino y lo material nunca estuvieron separados, sino entrelazados desde el origen. El joven Tutankamón, envuelto en lino y misterio, no sabía que su tesoro sería una cápsula de ciencia y poesía para un futuro que aún no existía. En su tumba, las flores marchitas y los amuletos de oro se han desvanecido, pero la daga del cielo sigue intacta, desafiante, observando el paso de los siglos. La ciencia moderna y la fe antigua se dan la mano al mirarla. Una ve datos, la otra milagros, pero ambas reconocen en ella un misterio compartido. ¿Acaso todo objeto sagrado no es una forma de comunicación con lo desconocido, una manera de tocar lo que está más allá del entendimiento humano? Cuando los rayos X atraviesan la hoja, revelan no solo átomos, sino memoria. El rastro de la explosión estelar que creó el hierro, el mismo que corre por nuestra sangre. Así, la daga de Tutankamón nos enseña que cada molécula del universo guarda una historia que nos incluye, que el cosmos nos escribe en su idioma luminoso. El hierro que forma esa hoja y el hierro de nuestro cuerpo nacen del mismo fuego sideral, unidos por la alquimia universal de las supernovas. Tal vez por eso, al contemplarla, sentimos un estremecimiento. Reconocemos en ella algo familiar, algo que vibra en lo más profundo de nuestra materia. El misterio no está solo en cómo llegó ese metal a Egipto, sino en cómo el ser humano, desde siempre, ha sabido reconocer lo extraordinario en lo cotidiano. Cada cultura que vio caer una piedra del cielo la convirtió en signo, en mito, en promesa de contacto con lo que habita más allá del firmamento. El puñal del faraón niño es una versión tangible de esa promesa, la prueba de que incluso en la muerte, el hombre busca regresar al lugar de su origen estelar. La arqueología no solo desentierra objetos, también desentierra preguntas, y pocas preguntas brillan tanto como la del hierro meteórico en las manos de un rey. ¿Podría existir un mensaje oculto en esa elección? Una forma de afirmar que el faraón no era solo humano, sino portador del cielo en su carne y en su tumba? Cada hipótesis abre una puerta distinta, una hacia la ciencia de los materiales, otra hacia el simbolismo místico, otra hacia la poesía que une ambas miradas.
El objeto se convierte entonces en frontera, en espejo doble, donde el universo observa su reflejo a través de la historia de la humanidad. En el silencio del museo, el puñal descansa, y sin embargo parece latir, como si cada partícula recordara el viaje de la estrella que fue su origen. Afuera, los visitantes no lo saben, pero cuando miran esa daga, están mirando también su propio pasado cósmico, su parentesco con los astros. El hierro meteórico ha caído muchas veces sobre la Tierra, pero rara vez se ha transformado en algo tan simbólicamente poderoso como el arma del faraón. Quizá el destino de aquel meteorito no era destruir, sino convertirse en testigo, en mensaje, en pieza de un relato que aún seguimos descifrando. Cada fragmento de meteorito que golpea nuestro planeta trae consigo una historia de distancias inconcebibles, de fuego y vacío, de colisiones que crean mundos. Y en ese contexto, la daga de Tutankamón es un puente, la unión entre el polvo del cosmos y la ambición humana por dejar huellas eternas. A veces olvidamos que la materia más humilde de nuestro entorno, una piedra, un trozo de metal, puede contener la firma del universo entero. El faraón, sin saberlo, fue portador de esa verdad, que la inmortalidad no se logra con oro, sino con aquello que trasciende el tiempo y el planeta. El hierro meteórico, forjado sin fragua, moldeado con devoción, fue la manera en que el antiguo Egipto tocó literalmente el cuerpo del cielo. Y cada vez que un rayo de luz se refleja en esa hoja, el universo parece recordarnos su antigua promesa. Nada de lo que cae del cielo deja de pertenecerle. Podemos imaginar la emoción del artesano al ver brillar por primera vez la hoja terminada, sabiendo que había convertido una estrella en arma, un mito en realidad tangible. Esa emoción, milenios después, se repite en los ojos de quien la observa tras el vidrio, consciente de estar frente a algo que une lo humano y lo cósmico. Cada mirada contemporánea es una continuación de aquella reverencia antigua, una manera distinta de reconocer lo sagrado en la materia. El hierro del cielo sigue hablándonos, no con palabras, sino con presencia, recordándonos que provenimos del mismo polvo, que somos hijos de explosiones lejanas. Quizá esa sea la verdadera eternidad que buscaban los faraones, no la inmortalidad del cuerpo, sino la unión consciente con la sustancia del universo. Al contemplar la daga, uno entiende que el tiempo no es enemigo, sino parte del mismo tejido que forja los destinos de estrellas y civilizaciones. El misterio no se disuelve con la ciencia, al contrario, se vuelve más profundo, más hermoso, porque ahora sabemos cuán vasto es el origen de cada átomo. El hierro meteórico de Tutankamón es un recordatorio de que incluso en la muerte hay una forma de regreso, una órbita invisible que nos devuelve al cielo. En cada cultura, en cada época, el ser humano ha levantado los ojos hacia arriba buscando respuestas, sin sospechar que parte de esas respuestas ya lo habitan por dentro. La daga estelar es, entonces, un espejo de nosotros mismos, una promesa metálica de que el cielo no está lejos, sino fundido en nuestra esencia. Y mientras el tiempo sigue su curso, esa hoja seguirá intacta, cruzando siglos, inspirando nuevas preguntas sobre el vínculo entre el hombre y el universo. Cada descubrimiento arqueológico que la rodea amplía su misterio, como si el cosmos aún se negara a revelar todo lo que guarda en su fría belleza. El niño faraón duerme, el hierro del cielo vigila, y el desierto canta su silencio bajo un firmamento del que, de algún modo, ambos forman parte. Si este viaje te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico, activa la campana y comparte este video con quien mira el cielo contigo. Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.